Bienvenidos todos esta mañana. Es la tercera charla de la serie Iglesia Creciente, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En la primera charla vimos cómo era de vital la labor del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que hicimos un análisis desde el Génesis y analizamos tal vez a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, todas las promesas que han sido trascendentales para la historia de la humanidad que Dios había hecho y el cumplimiento, el tiempo que llevó a cumplirse? Y notábamos que una de las promesas más rápidas en cumplirse fue la promesa del Espíritu Santo. O sea, Jesús fue ascendido y luego fue llevado al cielo y luego en muy pocos días vino el Espíritu Santo. Y eso nos habla de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la obra que Jesús había comenzado. Es decir, el trabajo y la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, en su iglesia. Pero no es que no existiera antes. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando el Espíritu Santo vino, no es que haya empezado a existir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde el principio, ¿sí? Porque en Él también habita toda la deidad de Dios el Padre, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. No es que entonces cuando vino el Espíritu Santo empezó a existir. Él ha existido desde el principio. De hecho, ¿qué nos dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Entonces, Dios ha existido desde el principio, pero su actividad y la actividad de la Trinidad ha venido desarrollando de una manera más evidente para el hombre a través de algunos ciclos de la historia. De hecho, en el Antiguo Testamento no se veía a Jesús como se ve en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no existiera, ¿cierto? Sino que su obra en algunos momentos se ha hecho mucho más evidente para nosotros. Entonces, hace 8 días analizábamos a través del Espíritu Santo cuál es el alcance del Evangelio. ¿A quiénes deberíamos enseñar? ¿O a quiénes deberíamos hablarles del amor de Dios? A todo el mundo. ¿Recuerdan? De Jerusalén, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Es decir, vayan por todo el mundo, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo deberíamos hacer ese trabajo? Por siempre. Hasta el día en que Jesús venga por su iglesia, ¿cierto? O hasta el día en que Dios decida llamarnos a su presencia. Cada instante de nuestra vida es una oportunidad para compartir con alguien el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. Entonces, hoy llegamos al capítulo 3 de Hechos y nos encontramos con un evento que tiene mucho que enseñarnos. Así que los invito a que entremos en materia. Vamos al capítulo 3 del libro de los Hechos. Si tienen sus Biblias, sería muy bueno porque van a poder abrirlas y van a poder empezar a resaltar algunos términos que nos haría bien tener en cuenta y que vamos a estar tratando de mirar un poco esta mañana. Pero si no tienen la Biblia aquí, pueden tomar apuntes en el boletín, ahí están los textos que vamos a estar estudiando y van a poder leer aquí al frente. ¿Listos? Entonces, en el capítulo 3 de Hechos, en los primeros versículos, se nos dice que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Para los que preguntan, ¿cuándo deberíamos orar? ¿Cuándo deberíamos orar? ¿A las 3 de la tarde? Esto era algo muy, muy tradicional y muy cultural para ellos, ¿sí? Normalmente se dicen que oraban 3, 4 veces al día, y esta siendo una de esas veces.
No significa que entonces nosotros tenemos que orar a las 6, a las 3, a las 12, a las 13 y a las 6 otra vez. No, sería genial si tenemos un hábito de oración. Pero para el judío, en este momento, eso hacía parte de sus costumbres, ¿cierto? No significa que si no oraste a las 3 en punto de la tarde, estás en pecado. No, nuestra relación con Dios debe ser en todo momento. Ahora, genial si tienen un momento específico en sus agendas, apartado para ese diálogo con Dios, eso es perfecto. ¿Listo? Dice el versículo 2, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidieran limosna a los que entraban en el templo. Quiero que empecemos a analizar algunas palabras de esos primeros versículos. Se nos dice que un día, o sea, un día normal, un día como de costumbre. Algunas versiones dicen cierta tarde, dicen algunas versiones. Ahora, debemos recordar que para la oración la oración era y debe ser un hábito también para nosotros. No solamente era una costumbre, un hábito para ellos, ¿sí? Para nosotros, como hijos de Dios, eso debe ser una costumbre y debe ser un hábito. Así que un día los discípulos se dirigían al templo. Aún mantenían la costumbre de orar en el templo. ¿Significa eso que entonces para que Dios te escuche, para que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos venir a este lugar o a estas 4 paredes? No. Hasta ese momento, ¿recuerdan ustedes que lo vimos hace muy poco? De hecho, lo vimos hace 8 días en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Ella le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte. Ustedes los judíos dicen que debe ser en el templo. Pero eso para nosotros no cuenta. Cada momento, cada lugar es preciso para tener un diálogo con nuestro Dios. Entonces, dice que una tarde, como cualquier otra tarde, se encontraron con una necesidad. Sería la primera vez que los discípulos, Pedro y Juan, tenían la oportunidad de ver a esta persona que era lisiada. Posiblemente no, posiblemente lo habían visto muchas veces. Ahora, dicen que era una persona, un hombre, lisiado de nacimiento. Eso es importante. Esos detalles no están de más, sino que debemos prestarles atención. Es importante tomarles en cuenta, dado que es el primer milagro que registran las Escrituras hecho por los apóstoles. Quiero explicar eso de nuevo, porque no quiero que perdamos el hilo, ¿sí? La iglesia, ¿o se habían visto milagros antes? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Muchos milagros. Pero para este punto, Jesús ya había ascendido. ¿Y quién había venido? El Espíritu Santo, a habitar en el corazón de cada creyente. Así que los discípulos y la gente había visto a Jesús hacer muchos milagros, pero esta vez ya Jesús no estaba. Y es la primera vez que las Escrituras nos dicen que hubo un milagro y que fue realizado por los discípulos, es decir, fue realizado por hombres comunes y corrientes. Y eso es algo que en la actualidad se vende mucho, es algo que se enseña mucho. Pero ¿cuánto de eso realmente es bíblico? ¿Y cuánto de eso realmente tiene soporte bíblico para el tiempo actual? Quiero que sigamos mirando. ¿En dónde estaba la persona que era lisiada? Junto a la puerta del templo. Ahora, ¿por qué estaba allí? Estaba allí
porque en nuestro tiempo las cosas tampoco han cambiado, ¿cierto? Normalmente al ingreso, especialmente de los lugares donde se reúne, especialmente la Iglesia Católica, las capillas, hay muchas personas que se acercan a pedir, ¿cierto? Ahora, uno lo hace, o las personas lo hacen, porque se debe esperar que las personas que van a la iglesia, pues son personas de buen corazón, ¿cierto? Son personas bondadosas, que uno esperaría que preparen sus corazones para entrar a su encuentro con Dios, o que salgan arrepentidas, a hacer unas cuantas obras para así sentirse mejor, ¿cierto? Entonces digamos que era normal, ¿sí? Que esa persona estuviese en ese lugar específico. Otra razón por la que estaba ahí es porque los lugares donde se reúnen las iglesias son lugares muy concurridos. Es decir, mucha gente pasa por ellos. Entonces, pues más personas van a tener la oportunidad de ver a esa persona con la necesidad y ayudar. Y dice que estaba allí, pues obviamente porque pedía limosna, ¿cierto? O sea, era una persona que necesitaba de otras personas para poder subsistir. Pero estaba allí porque tenía una limitación. Y a esa limitación vamos a llamarle una necesidad sentida. ¿Qué es una necesidad sentida? Para esta persona puntual era una necesidad física, ¿cierto? Pero no solo nosotros tenemos necesidades físicas, ¿cierto? Tenemos necesidades económicas, tenemos necesidades sentimentales, tenemos necesidades espirituales, tenemos muchas necesidades. Pero en el caso puntual de este hombre, tenía una limitación que lo obligaba a depender de otras personas. Y quiero que notemos algunas cosas importantes. Lo primero que yo puedo notar es que el hombre tal vez reconoció que era Pedro y Juan, que eran dos de los discípulos, dos de los apóstoles, o tal vez no los reconoció. Pero ¿qué hizo cuando los vio a ellos? ¿Qué les pidió? Les pidió una limosna, ¿cierto? Les pidió dinero. ¿Era lo mismo que le pedía a toda la gente? Sí, ¿cierto? ¿El hombre pidió un milagro? No pidió un milagro. ¿Lo necesitaba? Sí, necesitaba un milagro que solo Dios podía hacer. Pero él no pidió un milagro. De hecho, eso le tomó por sorpresa. Si este hombre es consciente que Pedro y Juan pueden hacer un milagro, con toda seguridad lo hubiese pedido. Pero imagino que no había alguna publicidad que le recordara que ese día era día de milagros y sanaciones. No se nos dice nada de eso. Como ya mencionamos, era un tiempo de oración y a esa hora lo llevaban todos los días, aprovechando que la gente iba al templo. Era un día común y corriente, era un día normal. Pero algo más interesante aún es que tampoco Pedro y Juan estaban pensando en eso. Ese día, Pedro y Juan, los apóstoles, no utilizaron su traje especial. Tampoco llevaban sus corbatas ungidas para realizar sus ceremonias de sanaciones y milagros. Eso fue lo que escuché un día a un predicador mencionar. Tuve la oportunidad de ir a un servicio y simplemente durante la charla, la persona que estaba enseñando contaba un testimonio acerca de una corbata particular que tenía. Y pues esa corbata había sido ungida por otro líder a quien él admiraba, y cada vez que él iba a realizar sus servicios de sanación y milagros, él se colocaba esa corbata, porque esa corbata estaba ungida y tenía el poder de alguna manera para hacer esos milagros.
Pero ¿saben qué me parece interesante? Que cuando se registran milagros en la Escritura, no se nos dice nada de ese tipo de cosas. Ese día, Juan y Pedro simplemente fue algo espontáneo. No hubo un preámbulo, tampoco hubo un espectáculo que diera o que antecediera a lo que ellos iban a hacer, sino que fue algo fortuito. ¿Saben? Jesús no necesitó espectáculos que antecedieran a sus milagros. No lo vemos en la Escritura, no lo vemos más allá del escenario que Él preparó desde el mismo Génesis hasta el día en que vimos realizado el milagro más grande que podamos presenciar. El hecho de que Dios se haya hecho hombre. No vemos un preámbulo mucho más allá de ese milagro. Los discípulos tampoco necesitaron algo parecido, al contrario, el espectáculo vino después. Y después de ver saltar a un hombre que instantes antes no podía moverse por sí solo. O sea, ese milagro fue realizado en un instante. Ahora, ¿recuerdan ustedes quiénes fueron testigos del milagro? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes fueron testigos del milagro que Pedro y Juan acababan de hacer? ¿Cuántas personas habían en el templo? Conociendo la tradición judía, posiblemente el templo estaba lleno. Y vamos a tener un poco de luz acerca de cuántas personas podían haber o estar presenciando ese milagro. Pero ¿cuánto tiempo llevaba esta persona pidiendo limosna? Toda su vida. ¿Recuerdan que era lisiado desde su nacimiento? La tradición nos dice que probablemente esa persona tenía 30 años de edad, más o menos, ese es un promedio de edad. O sea, muchas personas habían sido testigos de que esta persona había nacido con una limitación. O sea, para todos fue evidente que era un milagro, que no era nada más que un milagro. Era un caso muy conocido, primero, por el tiempo que esa persona llevaba en ese lugar, y segundo, porque siendo que lo colocaban en ese lugar, muchas personas habían tenido la oportunidad de conocerle y de verle postrado, y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, verle saltar de felicidad, completamente sano. ¿Saben? Uno de los problemas muy frecuentes que ocurren en la actualidad es que nosotros utilizamos algunos términos a la ligera, siendo milagro uno de ellos. ¿Ustedes notan las veces que nosotros nos referimos a un milagro que no es un milagro? Por ejemplo, decimos, qué milagro que llegaste temprano, ¿cierto? Queremos ver más de esos milagros. No queremos que nos hagan esperar. ¿Pero realmente es un milagro llegar puntual a una cita? No, todo depende de salir temprano. Sabemos que el tráfico es difícil, pero si sabemos que es difícil, ¿qué necesitamos hacer? Salir un poquito antes, ¿cierto? A veces el tráfico es bondadoso también, no solamente, no todo el tiempo es crítico. A veces resulta que uno sale de casa y, bueno, llegué 5, 10, 15 minutos antes, eso es bueno. Pero con frecuencia, personas llegan puntuales a una cita. Eso no es un milagro, es algo que depende de nosotros, ¿cierto? Claro, hay cosas que se salen de las manos, pero ser puntuales en gran parte depende de nosotros. ¿Qué hacen las personas cuando tienen un vuelo, por ejemplo?
¿Llegan tarde al aeropuerto? No, llegan muy puntuales, ¿cierto? Entonces, eso no es un milagro, ¿sí? Pero todo el tiempo nosotros estamos diciendo cosas como esas. ¿Qué milagro que hiciste esto? ¿Qué milagro que por fin haces esto? No, esos no son milagros. Milagro es algo que solo Dios puede hacer, que por cuanto se sale de nuestras manos, simplemente no sabemos cómo es que pasó. Eso es un milagro. Noten lo que dice Juan en el capítulo 20, versículos 27 al 31, respecto a lo que es un milagro. Dice, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. ¿Recuerdan ustedes ese episodio? Ya Jesús ha resucitado y Tomás, que es uno de los discípulos que ha tenido la oportunidad de caminar con Jesús, que había tenido la oportunidad de escuchar del mismo Jesús decir que iba a morir, pero que iba a resucitar, ahora lo ve resucitado, ¿y qué hace? ¿Le cree? No. Entonces Jesús le dice, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Y qué hace Tomás? Hasta que no comprueba, no declara, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un milagrito para creer? ¿Cuántos de nosotros a veces tendemos a poner a prueba a Dios? Y decirle, Dios, si realmente tú me amas, como dices que me amas, haz esto o haz aquello, y entonces yo te voy a creer. Yo intenté hacerlo algunas veces y no funcionó. Entonces, Tomás, cuando se da cuenta que sí es Dios, después de haber experimentado que sí es Jesús, le dice, Dios mío y Señor mío. Y noten la respuesta de Jesús. Porque me has visto, ¿has creído? Le dijo Jesús. Y noten lo que dice a continuación. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no necesitan del milagro para poder creer y para poder confiar. Y el versículo 30 es clave. Dice, Jesús hizo ¿cuántas señales? Otras muchas señales milagrosas en presencia de ¿quién? De los discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan la beca. ¿No? ¿No le pasen los añitos? ¿No nos subamos de peso? Para que creyendo en su nombre el clima sea perfecto. ¿Saben? Hay personas que creen que tienen poder sobre el clima. Eso es curioso. Pero hay mucho de eso en la actualidad, que tienen la autoridad para reprender la lluvia, para reprender las nubes, para reprender los truenos y para tener el clima perfecto. Pero Juan dice que esas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que ustedes, para que nosotros pudiésemos creer en Cristo y que al creer en el Hijo de Dios tengamos vida. ¿Qué tipo de vida? ¿Saben? Si es necesario un milagro para creer, lo que nos dice Juan es que ya tenemos los suficientes en el registro bíblico. Juan dice que hubo otros tantos milagros, pero que
los que se nos escribieron y los que nosotros leemos en las Escrituras fueron escritos y están ahí para que nosotros creyéramos que definitivamente Jesús sí era el Hijo de Dios. Juan es preciso al mencionar que dichos acontecimientos, muchos de esos milagros ocurrieron mientras Jesús estaba con ellos. De modo que aquí hay dos cosas más que son de suma importancia. Por un lado, necesitamos entender que estas cosas ocurrieron en un momento coyuntural de la historia. Es decir, donde Jesús recién había sido llevado al cielo, pero el Espíritu Santo había llegado. Y por otro lado, donde el mundo reclamaba evidencia y donde los discípulos necesitaban el empoderamiento de parte de Jesús. Es decir, una identidad con Él y con las cosas que Él hizo. O sea, dicho de otra forma, las hazañas apostólicas, dichos milagros, deben ser vistos como un empoderamiento transicional, único para los apóstoles y no como un requisito para los creyentes. Quiero leerlo otra vez. Las hazañas apostólicas deben ser vistas como un empoderamiento transicional, único para los apóstoles y no como un requisito para todos los creyentes. El hecho de que tú no tengas el poder para realizar un milagro no significa, primero, que el Espíritu Santo no habite en ti. Y segundo, que no tengas la fe suficiente para realizar el milagro. Eso es mucho a lo que se apela en la actualidad. Si tú no eres sano, si tú no tienes el trabajo que esperas, entonces es porque tu fe no es suficiente. O si tú no logras que las cosas pasen, es porque definitivamente tú no has tenido un encuentro real con Dios. Hubo cosas que fueron dadas a los apóstoles en un momento único de la historia. A menudo Jesús y sus discípulos aprovechaban una necesidad sentida para suplir una necesidad real. Y esta es la parte que en la actualidad parece irrelevante, comparada con el espectáculo y el afán del momento. Mucho de lo que vemos en la actualidad no tiene que ver con el deseo de satisfacer una necesidad real, una necesidad espiritual, sino más bien una necesidad sentida, una necesidad de momento, en donde realmente se le da solución, entre comillas, a lo superficial, pero lo que importa se pasa ligeramente. Entonces, en ese momento coyuntural, los apóstoles no solo necesitaban saber que aún Jesús continuaba con ellos, sino que eso mismo fuera evidente para las demás personas. Esto era una evidencia de que eran los mismos hombres que habían caminado con Jesús. Punto número 2. Los discípulos aprovechan una necesidad sentida para sanar el alma. Y este hombre, que había sido lisiado, que tenía una limitación física, tiene una sanidad del alma. Noten ustedes los resultados ahí en Hechos capítulo 3. En primer lugar, se nos dice que en el versículo 8, que el cojo se levantó ¿de qué? De un salto. ¿Hubo espectáculo antes? No. Y fue automático. Dice que se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Eso es un milagro. ¿Y qué ocurrió con la gente? En el versículo 9, los versículos 9 al 11 se nos dice que la gente reconoció que era un milagro. Dice, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios.
cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces que habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pero existe algo más aquí, un peligro eminente que en los postreros tiempos no se le ha tomado en cuenta con la misma vehemencia que sí lo tomaron los apóstoles y que sí lo tomaron Pedro y Juan. En el versículo 12 dice que Pedro vio esto como ¿qué? ¿Sí me siguen ahí? Como una oportunidad interesante. ¿No es esto una oportunidad grandiosa? Sí, es una oportunidad impresionante. Tal vez es lo que muchas personas ven en la actualidad, con base en textos como estos o similares a estos, una oportunidad. Pero una oportunidad, ¿para qué? Dicen que Pedro se dirigió a la multitud. ¿Y qué les dijo? Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Una oportunidad. Pedro vio una oportunidad. Pero no fue una oportunidad para inflar su ego. Dicen que la reacción de la gente fue exaltarlos. Y Pedro dice, espera un momento, ¿por qué nos miran a nosotros así? Entiendan que estas cosas no ocurren por nuestro poder, sino que Dios a través de nosotros es el que las hace realidad. ¿Imaginan ustedes? Pedro y Juan pudieron haberse autoproclamado Mesías. Lo hubiesen hecho. ¿Y qué habría hecho la gente? Había caído postrada a sus pies con toda seguridad. Y les dice, no, esperen un momento. Nosotros somos común y corriente. Nosotros somos igual que cada uno de ustedes. Esto no ocurre para que nosotros nos ganemos una exaltación. Ocurre para que ustedes sepan que lo que nosotros predicamos está de acuerdo con lo que enseñaba Jesús y que nosotros estamos aquí para continuar con la obra que Jesús está realizando. Por otro lado, no fue una oportunidad para hacer más milagros. ¿Cuántos milagros ocurrieron en ese contexto? ¿No creen ustedes que había sido una oportunidad excelente? ¿Cómo estaba el ánimo de la gente? Estaban exaltados, estaban completamente sorprendidos. Y no era para más. Acababan de ver un milagro. Este era el momento preciso para que Pedro hubiese hecho unos cuantos milagros más. ¿Pero fue eso lo que pasó? No, no fue eso lo que pasó. Fue una oportunidad para recalcar que es Jesús a través de ellos y que a la vez Jesús seguía vivo. Y que ese es el mayor milagro que como seres humanos podamos presenciar. Así que fue una oportunidad para mostrar la necesidad real en el corazón del ser humano. Noten en los versículos 13 al 16. Pedro se dirige a ellos de la siguiente manera y les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. ¿Notan el milagro que Pedro está haciendo? Pudo haber hecho más milagros como la que la gente
estaba esperando, pero él aprovecha para ir un poco más allá. Dice, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Este es el milagro máximo. Es merecer el castigo y ser exentos del mismo. Es haber crucificado al Salvador de nuestra alma y saber que resucitó y aún así está dispuesto a aceptarnos. Volviendo al texto de Juan 20, versículo 29, Jesús dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Un momento. ¿Estamos diciendo que Dios no hace milagros? ¿Es eso lo que estamos enseñando? No, rotundamente no. Claro que Dios hace milagros. Dios sigue sanando enfermos. Y nosotros lo hemos visto hacerlo. Y a menudo Dios lo hace cuando la ciencia y cuando nosotros hemos dejado y nos hemos hecho a un lado, y entonces Dios obra. Nosotros hemos visto cómo Dios provee para sus hijos de manera milagrosa. Muchas veces nosotros como iglesia ni siquiera logramos comprender de dónde o cómo es que Dios nos sostiene. Pero Dios lo hace. De vez en cuando o con frecuencia, Dios nos sorprende con cosas que ni siquiera nosotros sabemos cómo es que llegaron a pasar. Así que Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando de maneras sobrenaturales en nuestro mundo, en nuestra propia vida. Claro que Dios sigue siendo la única esperanza a la cual aferrarnos. Sin embargo, eso no significa que Dios hará todo lo que nosotros le pedimos. A decir verdad, Jesús no sanó a todos los enfermos que encontró en su camino. En alguna ocasión, había una multitud de personas y tenían muchas enfermedades. Y había una persona en particular que decía que cada vez que un ángel descendía al estanque, él corría, porque según la tradición y según la historia, dicen que cada vez que el ángel descendía, la persona que primero entrara y lograra ingresar a ese pozo era sana. Y había una persona en particular que, según el relato bíblico, cada vez que eso pasaba, esta persona trataba de llegar, pero nunca pudo llegar. Hasta que un día tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús, en medio de la multitud, decide sanar a esa persona. Me pregunto, ¿qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con el resto? Pero ¿saben qué sí nos dicen las Escrituras? Las Escrituras sí dicen que Jesús murió por todos. Por cada hombre, por cada niño, por cada mujer. Y dicen que murió para que todos procedan al arrepentimiento y para que todos tengan la oportunidad de conocerle y para que todos tengan la oportunidad de pasar la eternidad con Él. Eso es diferente. Con frecuencia, las necesidades sentidas nos llevan a satisfacer una necesidad real, una necesidad espiritual. Entonces, necesitamos entender que la oración no es una llave
que nos da acceso a todo aquello que deseamos. Más bien debemos entenderla como el acto a través del cual obtenemos la perspectiva de Dios acerca de las cosas y las aceptamos según Él determina. Eso es diferente. No es que entonces si oramos con fe, vamos a hacer que todo ocurra, porque tenemos fe. No. La fe tampoco es esa llave mágica que si la tenemos entonces nos da acceso a que Dios acceda a todos nuestros caprichos o incluso a nuestras necesidades. Dios no es ajeno a nuestras necesidades, pero necesitamos entender que más que en satisfacer todos nuestros deseos, Dios quiere que entendamos cuál es su perspectiva en las cosas que Él hace. Los que han tenido la oportunidad de asistir a algún evento de Día Cero, como invitados o con la camiseta de staff, han tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de una de las personas del staff. Hay una actividad que es muy, muy especial, y es que en los eventos de Día Cero las personas cuentan su antes de Cristo y después lo que Jesús hizo. Y una de estas personas, este es su testimonio. Y le pedí permiso esta semana para utilizarlo esta mañana. Pero esta persona dice su testimonio, por un lado, o sea, la primera parte de su testimonio, dice, me acerqué a Dios esperando que Él me sanara físicamente. Esa es la primera parte, ese es su antes. Esta persona, siendo un adolescente, básicamente, perdió el 90% de su visión. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar el trauma que eso puede causar en la vida de una persona? No importa si es adolescente, si es un joven o si es una persona adulta. Eso es algo crítico. Pero esta persona dice que en sus inicios, cuando escuchó hablar de Dios, él se acercó a Dios con la esperanza de que Dios sanara sus ojos. Pero luego, parte de la actividad es voltear su cartel. Y por el otro lado de su cartel dice, Dios no me sanó físicamente, pero abrió los ojos de mi corazón. Dios no ha sanado sus ojos. Y no sé si un día lo vaya a hacer. Pero lo que sí sabemos es que a través de esa necesidad, esta persona no solamente pudo satisfacer una necesidad física, no está todavía satisfecha, pero sí tiene la certeza de que un día se va a encontrar con Dios y va a tener unos ojos completamente nuevos, completamente sanos. ¿Saben? Dios está tan interesado en nuestra sanidad física, que ha prometido que un día vamos a tener un cuerpo glorificado. No solo un cuerpo que se envejece, no solo un cuerpo que se cansa, no solo un cuerpo que a veces duele, sino un cuerpo glorificado. Y tal vez, mientras ese día llega, usted y yo vamos a padecer todas las cosas que habitar un cuerpo físico conlleva. Y tal vez Jesús nos sane, o tal vez Él no lo haga ahora. Pero lo que sí podemos dar por hecho es que el milagro más grande que hayamos podido presenciar, lo vamos a vivir y es un hecho. Y lo vamos a ver cumplido 100% cuando nos encontremos con Él en la eternidad. Dios sí está interesado en nuestros quebrantos.
por eso nos ha prometido una eternidad con Él. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Yo no sé hace cuánto tú conoces de Jesús como tu Salvador personal. No sé cuánto tiempo que asistes a la iglesia, o no sé hace cuánto que comenzaste una relación personal con Él. No sé cuáles fueron los motivos que te acercaron a Dios, que te llevaron a buscarle y que despertaron en tu corazón el anhelo de conocer a ese Dios. Tal vez te identifiques con mi amigo. Tal vez al igual que él, tú te acercaste a Dios porque esperabas que Él hiciera algo que solucionara una necesidad en tu vida, tal vez física, tal vez económica, tal vez sentimental, emocional. Y tal vez Dios suplió esa necesidad en tu vida. O tal vez no. Pero si has tenido la oportunidad de conocerle como tu Salvador personal, Jesús dice que Él ya lo hizo. Porque un día no vamos a tener más necesidades, ni emocionales, ni físicas. Y que mientras llega ese día, tal vez vamos a experimentar un poco de limitación, un poco de dolor, un poco de quebranto. Eso también es verdad. Y el hecho del dolor momentáneo no implica que Dios sea indolente. No implica ni siquiera que no tengamos la fe suficiente como para no obtener lo que queremos. Dios no actúa de esa manera. Pero el milagro más grande que Dios desea que nosotros experimentemos es que aún siendo pecadores, Él nos dio vida para asegurarnos la sanidad completa un día en la eternidad. No importa cómo estés esta mañana, no importa cuál es tu necesidad, pero hay una necesidad real, la cual Dios quiere suplir. Y es la necesidad de que le conozcas a Él. No sé si eres consciente de esa necesidad. Las Escrituras dicen que mientras nosotros no aceptemos el sacrificio de Jesús en la cruz, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros abrazamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros tenemos acceso a Dios. Y que ya no nos va a ver como pecadores, sino como hijos. Ese es el mayor milagro. ¿Tú ya lo has experimentado? ¿Tú podrías esta mañana decir con certeza que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, por cuanto has abierto tu corazón a Jesús? Si no lo has hecho, hoy puedes experimentar ese gran milagro. ¿Hay alguien? Alguien que con mano levantada diga, yo quiero que alguien me diga, que alguien me enseñe cómo es eso de aceptar a Jesús como Salvador personal. ¿Hay alguien?
Padre, recuerdo ahora mismo cuando en una ocasión muchas personas te probaban y te pedían una señal. Y el calificativo que tú utilizaste para esas personas es generación mala, generación perversa. Pero también les dijiste que no les daría otra señal, aparte de la que ya habían recibido a través del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez por 3 días y que luego fue expulsado para llevar tu mensaje a toda una nación que finalmente te reconocieron. Cuando eso pasaba con el profeta Jonás, tú simplemente le estabas diciendo a la humanidad que ibas a morir, que ibas a ser sepultado, pero que al tercer día ibas a resucitar. ¿Qué mejor señal que esa? ¿Y qué mejor milagro que ese para poder creer? Lo que tú decidas hacer con nuestras vidas, más allá de habernos dado el regalo de la salvación, está por demás. Y nosotros queremos experimentar tantas cosas en nuestras vidas. Claro que queremos experimentar sanidad física. Claro que deseamos y trabajamos y madrugamos y peleamos cada día con tal de tener una solvencia económica. Y hemos visto día a día, cada vez, cómo tú nos suples, cómo tú das y provees para nuestras familias. Tú sigues haciendo milagros y lo hemos visto. Pero te ruego, Señor, que esos milagros no nos aparten de ti. Que nosotros nunca dejemos de lado el milagro más grande que hemos visto cumplido en nuestras vidas, que es el poderte hablar, el poder confiar en ti, el poder caminar a tu lado, sabiendo que un día éramos dignos de tu castigo, pero que ahora podemos experimentar una relación cercana contigo. Muchas, muchas gracias, Señor. Te ruego que si hay dudas, que si hay preguntas, tú nos ayudes a responderlas a través del tiempo de Creciendo Juntos. Muchas gracias por mis hermanos que han venido esta mañana. Muchas gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas y por hablar a nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo, amén.